Buen día, estimados doctores. El día de hoy vamos a hacer el tutorial al respecto de la regresión logística. Quisiera empezar el tutorial aclarando algunas definiciones para que ustedes obviamente tengan la claridad de cuándo se debe aplicar una regresión logística, ¿de acuerdo? Recordemos que la regresión logística está dentro de los modelos de respuesta cualitativa, o sea, es parte también de los modelos de probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra variable dependiente es una variable que fue en su momento categórica, ¿no es cierto? O que fue también cualitativa y que fue transformada a dicotómica para tener dos valores, es decir, uno si cumple la condición y cero si no cumple. En el ejemplo que habíamos visto, en clase hacíamos referencia al tema de la mortalidad femenina por infarto del miocardio. En este caso va a tomar el valor de uno, esta variable dicotómica dependiente, ¿no es cierto? Si cumple la condición y cero si no cumple, ¿ya? Entonces, cualquier ejercicio que ustedes deseen realizar, la variable dependiente debe tener esta categoría, esta característica. Uno si cumple la condición, cero si no cumple, ¿ya? En este caso, la mortalidad o puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Uno si la persona tiene una determinada enfermedad y cero si no tiene esa enfermedad, ¿ya? Siempre esa característica, recuerden, para nuestra variable dependiente. Como variables independientes podemos tener tanto variables cuantitativas como variables categóricas. Si son variables cuantitativas, basta con incluirlas en la regresión, ¿no es cierto? Como por ejemplo la edad, como por ejemplo los años de escolaridad, ¿ya? O si tuviésemos otro tipo de información como número de hijos, etcétera. ¿Ya? En cuanto a las variables categóricas, recuerden que es necesario previo a incluirlas en la regresión o utilizando, bueno, el comando adecuado en el stata, pero se debe incluir en la regresión como variables categóricas, ¿sí? A qué me refiero? Por ejemplo, si vemos algún tipo de método anticonceptivo, ¿ya? Eh, qué sé yo, puede ser preservativo, puede ser, no sé, otro dispositivo, un DIU o cualquier otro dispositivo. Supongamos que tenemos cinco categorías, entonces deberíamos generar cinco variables dicotómicas, ¿de acuerdo? Y de esas cinco variables dicotómicas incluiría cuatro en la regresión. Si es del sexo, obviamente hombre-mujer, genero variables dicotómicas, uno si es hombre, cero si es mujer, ¿no es cierto? Y también una variable para el tema de mujer, uno si es mujer y cero si es hombre. Y solo una de esas dos variables incluimos en la regresión, ¿sí? Si, por ejemplo, yo estaría trabajando también con el tema de la etnia, ¿no es cierto? Si es mestizo, si es afrodescendiente u otro. Entonces genero tres variables dicotómicas. A la primera variable dicotómica va a tener mestizo uno si cumple la condición, cero si no cumple, ¿cierto? Afrodescendiente, uno si cumple la condición, cero si no cumple la condición. Y de igual manera con la categoría otros. Y de esas tres variables, solo a dos debo incluir en la regresión, ¿sí? Entonces, tener muy en cuenta estos factores. En el ejemplo que nosotros vimos en clase, hacía referencia al tema de la tensión, de la presión arterial alta, de si tiene colesterol alto y si tiene un infarto previo. En todos estos casos, estas variables son dicotómicas, uno si cumple la condición y cero si no cumple. ¿Sí? Con esa aclaración, vamos a pasar a la parte del stata. Ok, estoy en stata. He abierto la base de mortalidad femenina o infarto del miocardio. Tenemos en esta parte nuestras variables, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer primerito es hacer un describe a la base, un desc, ¿ya? Podemos ver aquí los siguientes elementos. Esta base cuenta con 1295 observaciones y 12 variables, ¿ok? ¿Qué variables tiene? Son las que podemos ver aquí. Un identificador ID de la observación, el producto que ya vamos a ver qué categorías tiene, los años, el year onset, que significa el año de inicio, el PREMI, que significa evento previo de infarto del miocardio, SMS stat, que representa el tema de si los hábitos de fumar, ¿no? Fumador actual, exfumador o exfumador o nunca fumador. Nos da una variable de diabetes, el HYPE HDP, que es la presión arterial alta, HBP, perdón, el high CHOL, que es el colesterol alto, y otras variables adicionales, ¿de acuerdo? Si yo quisiera ver esto
como en el Excel, en un formato plano, le pongo el comando browse, que se abrevia como BR, y podemos ver aquí justamente qué categorías tiene cada una de las variables. Entonces, en el caso del ID, simplemente digamos, un número que identifica la observación. En el caso del outcome, significa si la persona, en este caso el paciente, está vivo o falleció. Los años, el año de inicio, ¿no es cierto? El premio, que significa si tuvo un infarto previo del miocardio, Y o N, yes o no, ¿no es cierto? Sí o no. La otra variable que se referencia al tabaquismo, ¿ya? Aquí nos da justamente C, significa que es fumador actual. Esto podemos ver también en la descripción aquí en la parte derecha, ¿no? C si es fumador actual, N si nunca fumó. Y bueno, aquí tenemos más categorías. El NK si es desconocido. Aquí hay algunas categorías, ¿de acuerdo? En diabetes igual están las categorías NY y también la NK, es decir, si se sabe, a ver, N no, Y sí, y el NK si se desconoce. Y así con el resto de variables. Previamente yo la base que les he compartido, les pasé también esta variable que se llama det. Ya, esta variable det básicamente la generé considerando obviamente que los fallecidos les ponga el valor de 1, ¿sí? Como en este caso que estoy señalando, y a los vivos les dé el valor de 0, ¿sí? Ya generé esa variable para mayor comprensión, mayor facilidad en la clase. Vamos a pasar ahora a la sintaxis. En nuestra sintaxis, que ya la tenía abierta yo previamente, lo que nos da es varios comandos. Primero nos da los comandos de la regresión logística bivariada, digamos una regresión logística simple para entender el concepto. Y aquí hace referencia a esto. Este comando logistic lo que hace es aplicar la lámina, o bueno, sacar la regresión tal cual la vimos en primera instancia, es decir, esta partecita de acá. Es decir, saca la relación entre 1 dividido para 1 más el exponencial elevado a nuestra recta de regresión. ¿Sí? Esta es la fórmula de logic propiamente dicho. Entonces, con el comando logistic en stata, da este resultado. ¿Ya? Al ejecutar, en este caso nuestra variable dependiente es la edad, ¿no es cierto? Dicotómica que ya vimos. Y la variable independiente es años. Vamos a pasar ahora a la stata, a los resultados. Y veamos. Recuerden que en esta parte de aquí les había comentado que el modelo Logit no se estima con el método de mínimos cuadrados ordinarios, sino con el método de máxima verosimilitud. Como no se estima con mínimos cuadrados ordinarios, entonces no vamos a tener una tabla nova que me dé la suma total de cuadrados, la suma explicada de cuadrados y la suma residuo cuadrado. No, como es un método de máxima verosimilitud, como su nombre lo indica, busca o establece un algoritmo lo más verosímil posible que me dé los coeficientes de la regresión, de acuerdo, que me dé los mejores coeficientes de la regresión. Y esto se hace con este logaritmo de verosimilitud, que en este caso tiene este valor, ¿de acuerdo? Les había comentado que también esta prueba, el RHI cuadrado, es el equivalente a nuestra prueba F en la regresión múltiple, regresión lineal múltiple, y aquí tenemos su probabilidad, ¿no? Y bueno, como no tenemos la tabla nova, no podemos estimar un R cuadrado, pero sí el stata nos da un pseudo R cuadrado, o sea, un aprox al R cuadrado, ¿sí? Que se lo estima de diferente manera, al R cuadrado, obviamente. Ya, no vamos ahorita a interpretar los resultados, solo quiero que vean la parte de los coeficientes que salen en la regresión y nos vamos a centrar en los odds ratio. Antes de eso, aquí están las variables, nuestra variable dependiente que es si la persona falleció o no, nuestra variable dependiente, perdón, nuestra variable independiente que es la edad y la constante, ¿sí? Entonces, con el comando logistic, lo que obtenemos aquí son los odds ratio, ¿de acuerdo? ¿Qué eran los odds ratio? Recuerden que es la división entre, entre la probabilidad de éxito de que ocurra el evento dividido para la probabilidad de fracaso del evento, ¿de acuerdo? Aquí está la parte de los odds. La probabilidad de éxito en relación a la probabilidad de fracaso. En nuestro caso aplicado sería la probabilidad de que fallezca dividido para la probabilidad de que no fallezca esa persona. ¿Sí? Ahora, de manera
Seguida tenemos los errores estándar para cada uno de esos coeficientes. En el caso de la regresión logística no tenemos el estadístico T, como teníamos en la regresión lineal, pero tenemos este estadístico Z que hace sus mismas veces, ¿no? O sea, nos sirve para lo mismo, para ver la significancia estadística. Nosotros aprendimos a ver la significancia estadística con la probabilidad, en este caso, del Z. Y bueno, con esto obviamente podemos ver que en ambos casos, tanto para la intersección como para la variable independiente edad, la probabilidad es cero. Entonces ya sabemos, ¿no? Que como la hipótesis nula establece que la edad es cero, o sea, que el beta de la edad es cero. Vamos poniéndolo aquí abajo. Entonces pongamos, el beta de la edad es igual a cero. Esa es nuestra hipótesis nula. ¿Qué quiere decir esto? Que la edad no influye en la probabilidad de que una mujer, ¿no es cierto?, fallezca, o bueno, que hay una defunción, pongamos, por el infarto del miocardio. ¿De acuerdo? Esa sería nuestra hipótesis nula para el caso de la beta de edad. En este caso, como la probabilidad es cero, entonces decimos que como el p-valor de la variable edad es cero menor que 0.05, puedo decir qué cosa, al 95% de confianza, rechazo la H0, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que al rechazar la hipótesis nula, estoy diciendo que la variable edad sí ayuda a predecir y sí influye, obviamente, en el tema de que haya una defunción o fallezca una mujer por el infarto. ¿De acuerdo? Esto también lo podemos ver con la parte del coeficiente, con los intervalos de los coeficientes. Recuerden que si aquí incluye el cero, en la mitad incluye el cero, entonces igual podemos ver si ese parámetro es estadísticamente significativo, el parámetro de esa variable. Ya, en este caso, como estamos viendo el tema de nuestro comando logit, les decía que en odds ratio, los resultados de los coeficientes nos dan en odds ratio, es decir, que la probabilidad, en este caso, ¿no es cierto? La probabilidad de que fallezca una mujer en relación a la probabilidad de que no fallezca es mayor, ¿ya? Es decir, que la edad, con respecto al tema de la edad, la probabilidad de que fallezca una mujer es mayor a la probabilidad de que no fallezca, ¿de acuerdo? Porque tenemos 1.04, ¿ya? Ahora, si tomamos el siguiente comando, en este caso, miren, es el comando logit, no logistic, sino logit, ya la misma variable dependiente y la misma variable independiente. Lo que estamos haciendo es aplicar la regresión con esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Con esta transformación que les había mencionado en clase, ¿sí? Entonces, miren, ¿cómo cambian los resultados? Fíjense que es logit. Aquí hay más interacciones ya para el logaritmo de máxima verosimilitud, ¿ya? Y nos da justamente cómo se va obteniendo cada vez un mejor resultado hasta que el algoritmo encuentre el mejor resultado para estos coeficientes y ahí para la regresión. Es similar los resultados a lo anterior, a esta regresión anterior. Si ustedes se fijan, es lo mismo en la parte del número de observaciones, del estadístico LHI, etcétera, ¿ya? Lo que cambia es el valor de los coeficientes, ¿de acuerdo? Que ahora ya no están expresados en odds ratio, sino están expresados en términos de esta transformación logística, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer es, como les decía, interpretar estos coeficientes en términos de odds ratio o de la transformación logística no resultan tan intuitivos. Entonces, lo que vamos a hacer es interpretar con este comando que se llama mfsum,
Xcompute, ¿de acuerdo? Lo que hace es transformar los resultados, ¿sí? Transformar los resultados que tenemos del logit y hacerlos de alguna manera lineales, ¿ya? ¿Para qué? Para poder interpretarlos como si fueran un coeficiente de regresión lineal. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la interpretación para la edad? La edad sería lo siguiente, ¿ya? Entonces, siempre acuérdense, ¿no? En promedio, porque lo que estamos estimando es una relación promedio. En promedio, si aumenta un año la edad, ¿sí? Aumenta, es un signo positivo el que tenemos aquí, aumenta la probabilidad de mortalidad femenina por infarto del miocardio, ¿no es cierto? ¿En cuánto aumenta? En 0,0085. ¿De acuerdo? Expresado en porcentaje, esto sería un 0,85%. Es decir, que por cada año, en promedio, si aumenta un año la edad, en este caso a las mujeres, aumenta también la probabilidad de mortalidad en 0,85%. ¿De acuerdo? A más edad, mayor probabilidad de fallecer por infarto. ¿Sí? En los libros lo que ustedes van a encontrar generalmente, incluso en la lectura que tienen en la plataforma, van a encontrar los papers que hacen referencia en odds ratio, ¿de acuerdo? Si la interpretación, bueno, cuando se trabaja con odds ratio, lo único que logran ver es que hay una evidencia a favor, ¿no es cierto? Hay una evidencia a favor de que en este caso la edad aumenta la mortalidad femenina. ¿Expresado cómo? Expresado en odds ratio, ¿de acuerdo? Ya, habiendo dicho eso, vamos a continuar con el tema de la generación. Bueno, vamos a hacer una regresión múltiple, una regresión logística múltiple. Y para eso vamos a tomar algunos elementos. Miren, existe esta variable que se llama premi, ¿no es cierto? Vamos a poner acá en nuestro menú premi, que significa que si tuvo un infarto del miocardio, ¿no es cierto? Veamos cómo está estructurada. Veamos premi, le vamos a dar un tab, un análisis sencillo, un tabulado sencillo. Entonces vamos a ver que tiene tres categorías. Está compuesta por N, por Y y por NK. Es decir, no, los no se conocen o no, no. Y los que sí se conocen. 311, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a generar a partir de esta variable variables categóricas para incluir una regresión, como les había dicho. Si tengo tres categorías, entonces lo que yo voy a generar es tres variables dicotómicas y n-1 incluye una regresión. Entonces veamos cómo hacer esto. Generamos con el mismo comando tab, pero en este caso fíjense que le puse un coma G. Esto es para decirle tab y genéreme. Este G hace referencia al generate, ¿de acuerdo? Le pueden poner comando generate tal cual, generate, ¿ya? Yo lo abrevio con G, que reconoce el stat. Digo, genéreme. ¿Qué cosa me va a generar? Me va a generar una variable para cada uno de estos, ¿de acuerdo? Una de estas categorías. Y van a comenzar con el prefijo IP, es decir, infarto previo, ¿sí? Entonces, miren, genera, en este caso ejecuto, se me genera el mismo tabulado, pero miren, en la base de datos, de hecho ya está ahí, pero lo voy a quitar el filtro para que lo vean. A la final se me genera la base de datos con estas tres nuevas categorías. Y IP-1, -2 y -3. Entonces, ¿qué significa el IP1? Significa obviamente los que tuvieron infarto previo, los que no tuvieron infarto previo igual 1 y caso contrario 0. Vamos viéndolo. No tuvieron infarto previo, según el tabulado de arriba, según la variable original premi, son 928. Con la variable tab IP-1, miren que ahora tenemos igual, 1 si cumple la condición, 0 si no cumple. De la misma manera, para los que sí tuvieron infarto, ¿no es cierto? Hago un tab y mire, ¿cuántos sí habían tenido un infarto previo? ¿Cuántas mujeres sí tenían infarto previo? 311. 311 si cumple la condición, 0 caso contrario. ¿De acuerdo?
Una vez que he hecho esto con este comando rename, lo que hago simplemente es cambiar el nombre de las variables. Como su nombre indica rename, es como que le renombra las variables, ¿de acuerdo? Entonces a la IP3 le ponemos infarto previo y al IP1 le ponemos no infarto. Le pongo para ejecutar el comando rename, el nombre de la variable original y el nombre que yo quiero mostrar ahora en pantalla, ¿de acuerdo? Entonces si ustedes se fijan ahora ya no se llaman IP-1-3, sino ya se llaman como yo les había indicado en esta sintaxis. ¿Ya? Hago lo mismo para la variable fumador, ¿sí? Genero un tab gen, es decir, tab, la variable del hábito de fumar, gen, que me genere las variables con tab y guión bajo un prefijo, y ahí tengo C, N, NK y X, es decir, current, ¿no es cierto? Fumador actual, exfumador y no fumador. Se me generan igual en la base de datos, miren, estas nuevas categorías, ¿de acuerdo? Estas nuevas categorías de tab, que se referencia al tabaco. Igual le cambiamos el tema de actual fumador, no fumador, para poder trabajar, digamos, mejor, para tener nombres que sean mejor reconocibles. Cambié entonces el nombre de estas variables, hago lo mismo con diabetes, genero un tabulado de diabetes, los que no tienen, los pacientes que no tienen o no tuvieron diabetes, los que sí tienen y los que no se conocen. Ya, renombré las variables, no diabetes y diabetes. Luego trabajamos con el tema de la presión, no presión alta, sí presión alta, sí, lo mismo. Y con el tema del colesterol, ¿ya? Entonces el colesterol, igual tengo otras categorías. Voy a tomar el colesterol alto y el bajo. Sí, fíjense que en todos los casos no estoy considerando esta categoría NK, ¿no? O sea, se genera en el stata, efectivamente en el caso del colesterol, se genera el colesterol N, mire, N, N, se genera el NK y el Y. Pero como el NK no me dice mucho, no se sabe, no conoce, no responde, entonces no nos sirve para la regresión. Ahora, una vez generadas todas estas variables, voy a generar mi regresión múltiple con el comando logit, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene mi regresión múltiple? Siempre la variable dependiente dicotómica, ¿no es cierto? Si falleció o no, le voy a poner una variable cuantitativa que es la edad y el resto de variables son categóricas, las que generamos anteriormente. Presión alta, colesterol bajo, infarto previo, actual fumador, no fumador, fumador, diabetes, etcétera. Selecciono y ejecuto con control D. Entonces, miren, aquí ya tenemos los resultados. Fíjense en este caso estoy ejecutando con el comando logit, ¿ya? El valor de los coeficientes que tenemos aquí son la mayoría negativos, apenas el de la edad es positivo. En el caso de las probabilidades, les había dicho que es necesario ver cómo generalmente se utiliza un modelo logit con temas predictivos para temas predictivos. Se suele utilizar también para temas determinantes, para ver un modelo de determinantes o las relaciones, pero no, lo más usual es utilizarlo para un modelo de probabilidad. Entonces, si fuese un modelo de probabilidad, lo que debemos dejar el modelo es lo más ajustado posible, lo más consistente posible para que nos dé la estimación que más se acerque a la realidad de los datos. En este caso, lo que debemos hacer es omitir esta parte de las variables que tienen coeficientes que no son estadísticamente significativos. En este caso, miren, la hipótesis nula, ¿cuál sería? Que el colesterol bajo no tiene, en este caso, ¿no es cierto? No tiene una relación o no ayuda a predecir a la mortalidad por el infarto del miocardio, ¿de acuerdo? Entonces, el beta, nuestra hipótesis no es que este beta del colesterol bajo es igual a cero. ¿Sí? Con este resultado del p-valor de 0,10, lo que podemos decir es que como este 0,10 es mayor a 0,05, al 95% de confianza, no rechazo la hipótesis nula, y lo que quiere decir es que este colesterol bajo es igual a cero, ¿no es cierto? Nuestro hipótesis nula decía que este beta es igual a cero. Entonces, con este resultado digo que sí es igual a cero y por tanto que no influye esta variable, no ayuda a predecir a la mortalidad. Entonces, lo que hacemos en este caso es omitir
lo que debemos hacer cuando tenemos variables que no son estadísticamente significativas, en este caso, miren, también incluye 0 aquí, ya en este intervalo, lo que hacemos es omitir esa variable de nuestra regresión. Entonces, omitiendo las variables que no son estadísticamente significativas, en nuestro caso, la variable que no era significativa era el colesterol bajo. Entonces, miren, el colesterol bajo ya no está en nuestra nueva regresión y con eso podemos ajustar nuevamente, ¿ya? Cuando ajusto nuevamente ejecuto el comando, ¿de acuerdo? Otra vez el comando logistic. Vamos a ver algunas cosas aquí. Ya. Fíjense en que todos los coeficientes son estadísticamente significativos, tienen probabilidades menores de 0.05, excepto la intersección o la constante, ¿cierto? Les decía que, a decir de algunos autores, se debe dejar esta intersección. ¿Por qué? Porque en teoría, en nuestra regresión, en la formulación de nuestra regresión, se considera una intersección. Entonces, no importa si es significativa o no, por formulación del modelo se debe tener. En otras palabras, en esta parte de la regresión, ¿no es cierto? Tenemos un beta 0 más un beta 1 más un beta k. Este beta 0, fíjense que por convención, por teoría está ahí, ¿ya? No estamos diciendo incluyale si es significativo o no. Tal vez el resto de beta sí, ¿ya? Pero este beta está por convención. Entonces lo que vamos a hacer es dejarle, ¿ya? Y vamos a avanzar. En este caso, podemos ya ejecutar nuestro comando para ver los marginales de esta regresión y poder hacer las interpretaciones en términos de probabilidad, ¿ya? Ojo a esto, ¿no? Podrían decir ustedes, sí, yo también quiero interpretar en términos de odds ratio, ¿no es cierto? Entonces le puedo poner aquí logistic y me va a dar la regresión en términos de odds ratio, ¿sí? Ya, un poco antes de hacer la interpretación de las probabilidades, con estas variables, si ejecuto el comando logistic, la regresión con el comando logistic, fíjense en que le da igual. La razón del éxito en relación a la razón de fracaso es mayor, ¿no? O sea, aumenta la edad y hay una relación de que voy a tener mayor éxito o digamos, la probabilidad de que fallezca la persona va a ser mayor a la probabilidad de que no fallezca. Tomemos otro ejemplo para también el término de los dos ratios. Miren los exfumadores, ¿ya? En términos de los exfumadores, lo que me dice es que los exfumadores en comparación a el resto de categorías, en este caso tenemos el no fumador y el exfumador, el fumador actual, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí porque, a ver, una aclaración antes de esto. Recuerden que nuestra categoría de fumadores, ¿dónde estaba? Aquí. Tenía Nuestra variable de fumadores tenía 4 categorías. Fumador actual, no fumador, no se sabe, no conoce, y en realidad, y también tenemos a los exfumadores. Entonces tenía 4 categorías. ¿Cuántas incluyen la regresión? Si ustedes se fijan, tengo 3 categorías. ¿De acuerdo? Entonces mi categoría de comparación para estas variables es en realidad los que no se sabe y no se conoce. ¿De acuerdo? Entonces, miren. Ahora sí, interpretando los odds ratio, lo que podemos decir es que la probabilidad de que las mujeres fallezcan por infarto del miocardio en relación a la probabilidad de que no fallezcan, en este caso es menor. Es decir, la razón del éxito en relación a la de fracaso es menor, ¿ya? Pero que siempre tomando en comparación en relación a que esa probabilidad de éxito sobre la probabilidad de fracaso es menor, es en relación a las personas que no se conoce su hábito de fumar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, mire, tenemos la razón de odds ratio. Para que sea más intuitiva la, la interpretación, nos vamos a ir a la parte de ejecutar el MFX compute. Ya, entonces, ahora sí, veamos. En términos de probabilidad, ¿qué es lo que decimos? Miren, vamos a interpretar este mismo coeficiente del no fumador, ¿ya? Vamos a decir, en este caso,
que los no fumadores poseen una probabilidad menor de el 27.33% de fallecer en relación a las personas que no se conoce su hábito de fumar. Ok, entonces los no fumadores poseen una probabilidad menor del 23.33% de fallecer en relación a las personas que no se conoce su hábito de fumar. ¿Ya? Así sería la interpretación en este caso. ¿Sí? Si quisiera, obviamente, modificar esta interpretación en relación a otro grupo de personas, podríamos hacerlo quitando una de las variables. ¿A qué me refiero? Voy a ejecutar ahora una regresión, ¿ya? Sin considerar el tema de las personas que fuman. Para ello, lo que vamos a hacer justamente es eliminar de nuestra regresión al fumador actual. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que elimina el fumador actual, ¿qué es lo que pasa? Obviamente nuestra regresión se ajusta. Hay un pequeño cambio. Fíjense, la constante pasó a ser significativa. El coeficiente de no fumador es estadísticamente significativo, ya no al 95%, sino al 90% de confianza. ¿Por qué? Porque el p-valor ahora es 0.07, que no, obviamente no es menor al 0.05, ¿no es cierto? Pero sí es menor al 0.1, que es al 90% de confianza, ¿de acuerdo? Entonces todavía es una regresión válida. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer la interpretación en términos de las probabilidades. ¿Y cómo sería ahora? Miren, la probabilidad en este caso del no fumador es ahora de 0.049. Es decir que las mujeres no fumadoras, ¿ok? Poseen una probabilidad de fallecer menor porque el signo es negativo, ¿no es cierto? Menor a 0.049, ¿sí? Con 6, ¿ya? O lo que es lo mismo en términos porcentuales, sería un 4 puntos, ¿no es cierto? Un 4.96%. 96%, ¿ya? ¿En relación a qué? Como es una variable categórica, siempre debemos poner en relación a qué. En relación a las mujeres que fuman, pero ojo, como yo tenía como mi variable de hábito de fumar, ¿no es cierto? Es esta, SM-STAT tenía 4 categorías. Recuerden que tenía la categoría actual fumador, no fumador, exfumador y no sabe y no conoce. Entonces ¿qué categorías no estoy incluyendo aquí? Voy a regresar a la parte de acá. Solo estoy considerando a los no fumadores y exfumadores. Estoy dejando por fuera a los fumadores actuales y a los que no sabemos y no conocemos. Entonces la interpretación es en relación a ellos. ¿Qué se dice entonces? Las mujeres no fumadoras poseen una probabilidad de fallecer menor del 4.96% en relación a las mujeres que fuman, o sea, las fumadoras actuales, y a las que no se conoce su estado. ¿De acuerdo? No se conoce su estado o su hábito de fumar. ¿Sí? Y con eso ya estaríamos. ¿Ya? Ahora, fíjense en que todos, bueno, la mayoría posee coeficientes negativos.
excepto la edad, ¿ya? Y eso, bueno, es algo que tendríamos que analizarle. Pero recuerden que para construir la regresión, previamente lo que debemos hacer es un análisis de la revisión bibliográfica, ver qué variables se pueden incluir en la regresión, etcétera. Entonces, eso ya en la práctica, cuando revisamos la bibliografía, ya no debería pasar. ¿Ya? En las variables que de pronto no nos dan mucho sentido, como lo vimos en la clase con respecto, por ejemplo, al tema del colesterol alto. ¿Ya? Ahora vamos a la validación de la regresión logística. Con los resultados que tengo, voy a tomar la regresión, la primera regresión que hicimos, ¿no es cierto? La que tiene todas las categorías, la que tiene obviamente al actual fumador, no fumador y exfumador, ya, porque lo que quiero es una regresión que tenga coeficientes positivos, perdón, coeficientes estadísticamente significativos para tener una mejor predicción. Entonces voy a regresar a esta regresión. Y lo que voy a hacer ahora es predecir los residuos, no, más bien tener los valores, predecir los valores de si hay una mortalidad o no hay mortalidad, ¿ya? Cuando saco el predict, quiero que se fijen en una cosa. Vamos a hacerle un browse a esto. Fíjense en que si comparo los valores reales con los predichos, ¿qué es lo que tengo? El valor real me da un valor entre 0 y 1 y el valor predicho me da un valor igual entre 0 y 1, pero en el medio, o sea, en la variable original solo tengo el valor de 0 y 1, tal cual. El 0 o el 1. En la variable predicha, en cambio, tengo valores intermedios entre 0 y 1. 0 de 10, 0,7, 0,82, 0, 0,68, etcétera. 0,80, sí. Entonces, lo que debemos definir es que sobre qué rangos a esta variable que predicha le debo decir cuándo va a tomar el valor, debo hacerle dicotómica, tal cual. Ese es el punto. Debo hacerle dicotómica, debo ponerle cuándo va a ser 0, va a tomar valores de 0 o cuándo va a tomar valores de 1. ¿De acuerdo? Entonces, para eso vamos a utilizar nuestro punto de corte. Previo al punto de corte, previo a la definición de nuestro punto de corte, para definir cuándo es 0 y 1, vamos a medir ahorita el ajuste del modelo, ¿ya? Entonces no me voy a poner a definir un punto de corte si no tengo todavía un modelo válido, ¿sí? Para definir si el modelo es válido, entonces hacemos algunas pruebas. La principal sería nuestra curva roja, ¿no es cierto? Y el test de Hosmer-Lemeshow que ya vamos a ver ahorita. Con el comando lsense, al ejecutar, lo que vamos a tener es la razón entre la sensibilidad y la especificidad, que es lo que se necesita para calcular el tema de la curva roja. Entonces aquí tenemos la relación de las dos. Recordemos nuestras fórmulas de la sensibilidad y de la especificidad. Entonces recordando, la razón de la sensibilidad es la división entre la cantidad de rechazos correctos sobre la cantidad de errores tipo 1. Y la especificidad es la relación entre la cantidad de errores tipo 1 sobre la cantidad de predicciones correctas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se sacaba el error tipo 1 y las predicciones correctas de nuestra matriz de confusión? Tengo los pronósticos y tengo el valor observado. Cuando el pronóstico es igual al valor observado, correcto. Cuando el pronóstico es igual al valor observado, correcto. 1, 1, 0, 0. Cuando el pronóstico me dice que es 1 y el valor observado es 0, entonces tengo un falso positivo, error tipo 1. Y cuando el pronóstico y el valor observado, cuando el pronóstico es 0 y el valor observado es 1, tengo un falso negativo o error tipo 1. ¿De acuerdo? Entonces, con estos elementos, habiendo recordado esto, nos vamos a ir al stata y ahora sí vamos a ejecutar nuestro comando lrog. El comando lrog ya nos da la curva ROG tal cual, nos da el área bajo la curva ROG y nos da aquí el valor, ¿no es cierto? Me dice 0,71 el valor, ¿ya? En este valor de 0,71, ¿cómo se interpreta? Nos dice que, obviamente, de cada 1000 casos, el modelo está prediciendo adecuadamente o el modelo se ajusta adecuadamente a 714 casos. ¿De acuerdo? De cada 1000 casos, el modelo predice adecuadamente a 714 casos. Entonces es un buen ajuste. Digamos que valores superiores, en este caso a 0,70, son correctos. Un buen modelo ya tiene un 0,80, 0,85.
0,90 incluso, hasta ahí yo he visto modelos, pero bueno, con un 0,70 ya es un modelo aceptable, podemos continuar, ¿de acuerdo? Y sería un modelo válido. Si no se presentaría este valor, debemos buscar más variables para incluir en la regresión, ¿no es cierto? O de pronto eh, tratar de ver algún punto atípico o tratar de identificar algún patrón de grupos para poder ajustar de mejor manera los datos. Ya, en este caso, como está 0,71, vamos a dejar ese valor. Ahora, vamos a utilizar, ya vamos para definir el punto de corte, ya que habíamos dicho anteriormente, vamos a utilizar este paquete que se llama find, se llama dtrog. Ya, este comando, este paquete de dtrog, hay que instalarlo en Stata. Como lo instalamos, vamos a ejecutar esta línea de sintaxis, find it, que es para encontrar, básicamente. ¿Qué va a encontrar? Este paquete de dtrog. Ya, entonces vamos a ejecutar. Cuando ejecutan se va a abrir un menú donde les dice en qué repositorios o en qué páginas web está esto. ¿De acuerdo? Entonces me dice que se publicó en el Stata Journal y en este Stata Journal está justamente el paquete. Entonces le doy clic en el enlace. Me dice que se refiere al paquete. Me dice Rogue Analysis and Optimal CADAF. ¿No es cierto? Point. ¿Quién se inventó el paquete? ¿De acuerdo? Y acá abajo me dice que se va a instalar. Se va a instalar el lado, que es el paquete como tal. Se instala la ayuda, ¿cierto? Y algunos temas más. Le pongo clic en install, ¿ya? Y ahí les da el mensaje de que ya. En este caso, bueno, el paquete yo ya lo tengo instalado, simplemente lo que hice es actualizar, ¿no? Una vez hecho esto, una vez que ya tengan el mensaje de que se instaló adecuadamente, ¿de acuerdo? Vamos a ejecutar ahora sí el comando de terroc. ¿Con qué? Con la variable real y con la variable estimada, ¿de acuerdo? Con el y predicho. Y le voy a poner que me dé un gráfico adicionalmente a esto. Entonces, mire, lo que me da justamente es la sensibilidad real y la especificidad igual, ya, pero con los valores de las dos distribuciones. Y veamos en nuestra partecita de los resultados de Stata. Ya en nuestra partecita de los resultados de Stata tenemos las propuestas de puntos de corte. Tenemos las propuestas de puntos de corte que nos da el sistema. En primera instancia, nos da el valor de la curva roja, ¿no es cierto? Nos da el valor de la curva roja, el área bajo la curva y también nos da un intervalo de confianza para esa curva. Ojo a esto, ¿no? Si yo quisiera, ya tengo instalado el paquete, sería opcional ejecutar la sintaxis de acá arriba. ¿Por qué? Porque el paquete ya de una vez me dice los puntos de corte sugeridos y también me da ya la curva, el valor de la curva roja. ¿De acuerdo? Podría ser. La única desventaja de ejecutar este paquete es que no voy a poder ver el gráfico del área bajo la curva, es decir, este gráfico de aquí. ¿Ya? Este gráfico de aquí nos da la curva, ¿no es cierto? Y nos da la relación teórica y toda el área bajo la curva es de 0,71, ¿sí? En el caso del paquete de T-Rock, si bien es cierto, se ejecuta esta partecita de aquí, se ejecuta el comando con el área bajo la curva, pero no me da el gráfico. Es la única diferencia, ¿no? Pero adicionalmente, bueno, en este caso me da intervalos de confianza. Ahora vamos con la parte de los puntos de corte. Fíjense en que hay un montón de puntos de corte aquí. Entonces me dice el criterio con la máxima eficiencia. Me da 3 puntos de corte. Me dice utilice cualquiera de estos 3. Ya dice hay múltiples puntos de corte. ¿Cuáles? Estos. ¿Sí? En función a qué elijo estos. ¿Ya? Yo tengo la sensibilidad, la especificidad, si me predice adecuadamente los positivos y si me predice adecuadamente los negativos. ¿Cómo? Viendo el porcentaje. Para entender esto debemos regresar a nuestra matriz de confusión. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestra matriz de confusión, ¿qué me dice? ¿Cuál es el porcentaje de los positivos predichos adecuadamente? Sería los 1, los correctos. ¿Cuál es el porcentaje de los negativos predichos adecuadamente? Sería los 0,0. ¿De acuerdo? 1, 1
positivos predichos correctamente. 0, 0, los negativos predichos adecuadamente. Entonces vamos a ver. Ya, dependiendo de lo que ustedes quieran. En este caso es un tema de mortalidad. Como es un tema de mortalidad, lo que yo voy a tratar de maximizar es la cantidad de predicciones de los positivos, es decir, los que me predigan 1, 1, ¿sí? Que me prediga adecuadamente la mortalidad, ¿ya? Es decir, que el modelo me prediga que son 1 y en realidad sean 1, ¿ya? Entonces esa es la predicción de los positivos. Entonces, miren, con este punto de corte de 0,63, 64, 72, la cantidad de positivos que predice bien el modelo son 87,3%. Con este otro punto de corte son 88,3. Con 65,49 son 69,3. ¿De acuerdo? Y bueno, de aquí lo que puedo rescatar es cuál tiene el mayor porcentaje de predictivos, de predictivos correctos positivos. Es esta, ¿no es cierto? 0,6549. ¿Ya? Ahora, con los otros criterios, me dice con la curva ROC puedo hacer lo mismo, me da puntos de corte más bajo y obviamente también tengo valores de predicción correctos también más bajo, ¿ya? Y bueno, aquí hay otros estadísticos que por el momento no lo vamos a ver, solo vamos a utilizar estos para fijar el punto de corte. Ojo, ojo que para predecir para obtener el punto de corte yo estoy utilizando este paquete, ¿ya? No es la única manera de hacerlo. Hay otra forma de hacerlo, por ejemplo, utilizando el estadístico de Kolmogorov-Smirnov. Lo que se hace con ese estadístico es calcular la función de distribución de las predicciones y de los valores reales, y en función a la máxima distancia entre esas dos curvas se estima justamente el punto de corte. Es otra manera de hacerlo, ¿de acuerdo? Y bueno, hay otras técnicas que también se pueden hacer. Yo les indico esta que, digamos, es una que nos permite Stata aplicarla con un solo comando. Hay más maneras de hacerlo, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es tomar este punto de corte del 65,49 para el análisis porque es el que me da la mayor cantidad de los que obviamente pronostica los positivos 1, 1 de manera correcta, el mayor porcentaje, ¿ya? Entonces ahora sí me voy a hacer mi matriz de confusión, le pego ese punto de corte acá, ¿ya? Que es el mismo que ya estaba acá. Bueno, vamos a poner otro del problema. ¿Sí? Y con eso ejecuto mi matriz de confusión. Ojo a esto, ¿ya? Vamos a ver algunas diferencias. Voy a ejecutar la matriz de confusión con un punto de corte de 0,5. ¿De acuerdo? Cuando le digo que el punto de corte es 0,5, ¿qué es lo que estoy haciendo? Vamos a regresar al tema del BR. ¿Ya? Tengo estas dos variables. El valor real y el valor pronosticado. Nos vamos a pasar al Excel. Y en el Excel vamos a hacer lo siguiente. Entonces, primero, le digo la variable t, ¿no es cierto? Con un punto de corte de 0,5, de 0,5, de 0,5, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo al stat en el primer caso? Con el comando que está acá. Si le pongo stat classification cutoff 0,5, ¿de acuerdo? Lo que le estoy diciendo es, si estuviese en Excel, estoy diciendo, a ver, si el valor de esta variable es mayor a 0,5, póngale 1. Y si no, póngale 0. ¿De acuerdo? Eso le estoy diciendo. Cuando le fijo acá el punto de corte a 0,65, ¿qué es lo que le estoy diciendo al stata? Le estoy diciendo si el valor de esta variable es mayor a 0,65, póngale 1. Y si no, póngale 0. ¿De acuerdo? Voy a obtener resultados diferentes. Y ya vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces, miren, aparentemente está bien, ¿no? Pero en algún momento va a haber miren, aquí va a haber observaciones donde no haya coincidencias. Veamos en el Excel rapidito esto. Miren, en este caso, por ejemplo, según el criterio del punto de corte que sea de 0,05, aquí me pone como 1. Según el criterio, el segundo criterio del punto de corte que sacamos con
Pues nuestro paquete de T-ROG, miren, en este caso es 0. Entonces, obviamente va a haber diferencias. Veamos en el stat esas diferencias ya de manera más simple. Entonces le pongo stat, classification, caraf, 0,5. ¿Y cómo me da mi matriz de confusión? Ya, mi matriz de confusión me dice, en este caso, la predicción positivo, positivo, ¿no es cierto? Me dice que tengo 79 casos. Predicción negativo, negativo, 749. ¿Cuál es el porcentaje de los positivos correctos? 74%. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el porcentaje de los negativos correctos de 0,0? 79%. ¿Sí? Y el porcentaje total de ajuste del modelo, 79,23% de los que predice adecuadamente. Es decir, el porcentaje de los que predice adecuadamente el modelo de 1,1 y de 0,0 es de 79,23. Cuando yo le establezco con el punto de corte que fijamos con el comando ttrock, ¿ya? Lo que vamos a tener es esto, ¿ya? Entonces, mira, aquí lo que estoy haciendo de alguna manera es maximizando la predicción de positivos positivos. 89,19. ¿De acuerdo? Los negativos negativos también subió, me parece, un poquito el porcentaje. No, por ahí va. El porcentaje de ajuste del modelo general también subió. Es decir, que el modelo predice adecuadamente al 79,69% de los datos. ¿Sí? Entonces, fíjese en la importancia de fijar un punto de corte. Solamente a manera de ejercicio. Voy a fijar un punto de corte inferior al 0,5. En la literatura, generalmente lo que se dice es que utilicen el punto de corte de 0,5, ¿no? Pero ya vemos que ese no es el óptimo. Al fines de ejercicio le voy a poner un punto de corte de 0,20. Veamos cómo sale esa matriz de confusión. Tenemos esta matriz de confusión. Miren, el porcentaje de los positivos positivos baja totalmente, ¿no es cierto? El porcentaje de la predicción de los negativos subió. El porcentaje de ajuste global del modelo también disminuyó en este caso. Entonces, bueno, dependiendo qué quiero maximizar, ¿no? Si quisiera maximizar los positivos positivos o los negativos negativos, es decir, el 1,1 o el 0,0. Con en función a eso debemos justamente ajustar nuestro modelo. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora vamos a continuar con la bondad de ajuste, que es el test de Hosmer-Lenshaw. Les he puesto ya en la sintaxis la hipótesis nula. La hipótesis nula de esta prueba es que no existe una diferencia entre los valores reales y los pronosticados. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente si no existe ninguna diferencia es que los dos son iguales y que al ser los dos iguales, el modelo estimado es igual al modelo verdadero, ¿no es cierto? Es igual a los datos verdaderos. Entonces, ¿cómo estimo esta prueba? Con el StatGov? ¿De acuerdo? Le pongo StatGov de Hosmer-Lenshaw. Y lo que me interesa ver en esta prueba, bueno, saca el número de observaciones, el número de covariantes que tienen, un estadístico chi de Pearson y saca la probabilidad. A nosotros lo que nos interesa es la probabilidad. Entonces, en este caso, la probabilidad de ese estadístico es de 0,3,20. ¿Cómo lo interpreto este 0,3,20? Ya, en este caso, ¿me conviene o no me conviene rechazar la hipótesis nula? La hipótesis nula establecía que no existe una diferencia. Entonces, lo que me interesa es no rechazar la hipótesis nula. Entonces, en este caso, como el p-valor del estadístico, ¿no es cierto? En este caso es 0. No se copió, disculpen. Es 0,03, ¿no es cierto? Mayor un nivel de significancia, no del 0,5, del 95%, sino más bien al 99%, ya, mayor a 0,03, perdón, mayor a 0,01, al 99% de confianza, no rechazo la hipótesis nula, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Ya dejando la interpretación tal cual, quiere decir que como el p-valor es de 0,03 mayor al nivel de significancia de 0,01 al 99% de confianza, no rechazo la hipótesis nula. Ya al 99% de confianza lo que puedo afirmar es que no existe diferencia entre los valores reales y el valor pronosticado. Cuando el modelo no es un modelo adecuado, este estadístico suele salir cero, cero absoluto. ¿Ya? Entonces, obviamente, cuando sale un cero absoluto aquí, es un modelo que hay que descartar y hay que hacer otro tipo de modelo. ¿Ya? Puedo hacer este estadístico también comparando con deciles. Esto no es necesario que lo hagan en la tarea, pero bueno, digamos, es un poquito más
pulido el estadístico cuando se lo hace por deciles. Aquí va a mejorar el tema de la probabilidad. Miren, en este caso es más fácil no rechazar la hipótesis nula, ¿ya? Pero bueno, esto es, digamos, si algún momento quieren profundizar y ver la diferencia que existe en cuanto al tema de los deciles, ¿sí? Ya. Vamos a continuar con los criterios de información que nos sirve para comparar los modelos. Entonces aquí tenemos el STAT IC, nos dice los criterios de información, en este caso solo para el último modelo, ¿de acuerdo? Miren, el indicador AIC es el indicador de criterio de información de acá, y el BIG es el criterio de información bayesiano. El criterio de información bayesiano es un criterio de información más pulido que el de acá, ¿de acuerdo? Aquí deberíamos ver para comparar entre modelos el modelo que tenga los mayores criterios de información va a ser el mejor modelo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como no tenemos ahorita modelos para comparar y necesitamos comparar, vamos a ejecutar varios modelos y vamos a comparar eso. Para eso vamos a utilizar este paquete que se llama feedstat para comparar varios modelos a la vez. Entonces vamos a poner feedstat, ¿de acuerdo? Finite feedstat, se me va a desplegar esta pantallita. Ya, en primera instancia me dice en qué papers o en qué libros se cita este paquete o temas relacionados a este paquete. Entonces, miren, por ejemplo, aquí me dicen que este paquete se ha citado en el libro de econometría, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Es un análisis econométrico de datos de panel. En el de Waldrich particularmente se ha citado este paquete. También se ha citado en Apply Logistic Regression, ¿no es cierto? Y bueno, en otros textos. Lo que a nosotros nos interesa no es eso, donde citaron, sino nos interesa instalar el paquete. Entonces, más abajito ahí dice Search of Web Resources from Stata and Other Users. Entonces, aquí tenemos, dice, 7 paquetes encontrados. Entonces, nos vamos a ir acá. El primerito que dice feedstat, ¿ya? El primer enlace, clic. Click here to install. En mi caso tengo instalado, entonces me va a salir que ya existe. Claro. Dice que no se instaló porque ya existe. En todo caso, a ustedes sí se les va a instalar. ¿Ya? Cuando se les instale, lo que vamos a hacer ahora es ejecutar varias regresiones para poder comparar. Entonces, miren, la regresión que estaba preparada es la primera regresión, ¿no es cierto? Donde está la edad, la presión con el colesterol alto, el infarto, fumador agudo, perdón, actual fumador, no fumador, es fumador, diabetes, etcétera. Ese es nuestro primer modelito, ¿sí? Ahora, una vez ejecutado el modelo, vemos que sí son los coeficientes significativos, etcétera. Una vez que ejecuta el primer modelo, le ponemos saving mod 1, es decir, que le guarde a este modelo como el modelo 1. Ejecutamos la sintaxis y ejecutamos otro modelo. En este caso, este modelo no está considerando el indicador de no, se omitió una variable, ¿no es cierto? Tenemos puntualmente que no tenemos el no fumador. Omitimos la variable no fumador, ¿ya? Y a este nuevo modelo que no tiene esa variable no fumador, bien, quitamos aquí algunas, perdón, los coeficientes resultan ser ahora todos estadísticamente significativos, incluso la constante. A ese nuevo modelo le guardamos como modelo 2. Y por último comparamos los dos modelos, el modelo original con un modelo mejorado o con otro modelo. No necesariamente tienen que... Yo lo llamé mejorado, pero es un nombre que lo di, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner feedstat using mod 1 force para que compare los dos modelos. Cuando hago esto tengo dos modelos como tal, la comparación de los dos modelos, ¿sí? Y tengo varios criterios de comparación. Los logaritmos con los que se estima la regresión, todos los de cuadrado, pseudo R cuadrado, McFadden, el de máxima verosimilitud también un R cuadrado, el de Crack, el de McElvey, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué veo en este caso del R cuadrado? El que tiene mayor pseudo R cuadrado es nuestro modelo 2, ¿no es cierto? El modelo original. Miren, tienen mayor R cuadrado en comparación al otro modelo que ejecutamos que no tenía la variable, no me acuerdo cuál era, la variable no fumador, ¿de acuerdo? Es mejor ese modelo. Vamos a ver los criterios de información.
Les decía que el criterio de información que más pesa más que el de Akaike es el bayesiano. Entonces vemos que, bueno, en el de Akaike el mejor criterio de información se lo lleva el modelo que no tiene la variable de no fumador, ¿ya? Y en el segundo caso del bayesiano se lleva el criterio, el mejor criterio de información es el modelo que sí tiene esa variable, el modelo original que estábamos viendo, estudiando anteriormente. Entonces, ¿de cuál de los dos le creo? En este caso hay una divergencia, no siempre se va a presentar esa divergencia, pero en este caso, como se presenta esa divergencia, más me interesaría el criterio de el bayesiano. Entonces, considerando que todos los pseudo R cuadrados, o bueno, con al menos uno de los pseudo R cuadrados es mayor al otro modelo, y en este caso, llamémosle modelo uno, modelo original, y el modelo mejorado, que es el current, entre comillas, ¿ya? O modelo 2. Modelo uno, el modelo original, y modelo 2, el modelo que no tiene la variable del no fumador, ¿ya? Entonces, el modelo original tiene el R cuadrado que es superior, ¿no es cierto?, al modelo 2, y también su criterio de información es mayor en relación, o si es mayor en relación al modelo 2. Ojo que aquí está negativo, ¿de acuerdo? Cuando yo veo que está negativo, lo que me interesa es obviamente saber qué tan lejos, cuán más alejado de cero esté. Por eso es que es el mayor, ¿de acuerdo? El mayor criterio. ¿Sí? Entonces, este está más alejado del cero y por tanto va a ser el mejor criterio de información el bayesiano. Y con eso hemos terminado nuestro tutorial. Si quisieran jugar un poco, podríamos hacer más regresiones y poder comparar igual los resultados.